Kanye murió luego del My Beautiful Dark Twisted Fantasy. ¿Qué hay de Denzel Curry o J-Pig Mafia? En este episodio de los podcasters, segunda parte de hip hop. Somos los podcasters. Búscanos en Facebook, Instagram, Spotify, Anchor y Apple Podcasts como @los podcasters. Escucha nuestro playlist en Spotify, Mejores Discos del Siglo XXI. Bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasters. En esta vez es el segundo episodio de hip hop. Como habían sido bastantes discos los que habíamos seleccionado dentro del listado de las 100 a más discos más memorables del siglo XXI, quisimos darle un espacio de 2 episodios, ¿no? Sí. Y bueno, tenemos artistas nuevos, bueno, relativamente nuevos como J-Pig Mafia o Denzel Curry. De ahí tenemos clásicos como Matt Billion o como Ghostface Killah. Hemos dejado también ciertos artistas actuales, ¿no? Como por ejemplo lo último de Tyler, el Igor, que ganó un Grammy. Exactamente, y vamos a ver si también tocamos por ahí un poco de lo que dijo Tyler, ¿no? Uh-huh. Acerca de los premios de Mejor Artista Urbano y Mejor Álbum de rap. Exactamente, ¿no? Y bueno, de ahí por otro lado tenemos a otros clásicos, otros titanes como Jay-Z o como Kanye, ¿no? Nuevamente lo tocamos en esta parte. Pucha, sí, vamos a incidir un poco en la segunda década de este siglo con Kanye, ¿no? Porque sí, fue muy prolífico su carrera en esta década. Y más que nada porque creo que de alguna manera te puede brindar una mirada amplia de lo que fue el sonido de los 2000 y un poco cómo inició el 2010. Y de hecho, también por otro lado, luego vemos cómo de repente algunos artistas, inspirados o no, como por ejemplo Danny Brown o como por ejemplo J-Pig Mafia, siguieron por ahí la onda del rap industrial, del el hip hop experimental, fusionar ¿no? mucho más otra vez el hip hop, ¿no? Claro, tal vez volver un poco a los orígenes con Afrika Bambaataa, un poco de lo que es estos sonidos un poco más eclécticos, ¿no? Recordemos que Afrika Bambaataa empezó sampleando a Kraftwerk, ¿no? O sea, creo que por ahí también va un poco de tal vez lo de... Ajá. Sí, pues la otra mirada a lo del hip hop, ¿no? Yo creo que el gangsta rap ya había tocado fondo. O sea, sí, porque en verdad si te das cuenta en el gangsta rap había empezado a sobresalir un poco lo que era estos incursiones de rap psicodélico, perdón, de hip hop un poco psicodélico, también el hip hop jazz, o sea, de esa época, ¿no? Puedes tener a Mac Miller, a A$AP Rocky, a el mismo Travis Scott, claro. O sea, artistas que en ese momento tú les preguntabas qué escuchas y decían, escucho Tame Impala, escucho Pond, ¿no? O sea, una época bastante interesante en donde se dieron mayores, o sea, se dio mayor apertura tal vez samplear otros géneros dentro de lo habitual, el funk, el soul, el Motown, ¿no? El jazz. Hay que hacer mención de que esta lista, la primera y la segunda parte no está en un orden cronológico. Hemos elegido ciertos álbumes también de inicio de los 2000, como lo que pasó con la primera parte, pero más que nada para mostrar o reflexionar el tema de cómo hubo artistas en la primera década de los 2000 que sí como que llegaron a fusionar, pero no tuvieron esta cabida mainstream, ¿no? Como lo que pasó con Madlib y NF Doom. Uno de los discos que salieron en el 2010. Para muchas personas, de hecho, el mejor disco del 2010, ¿no? Sí. Por cierto, o sea, de la década de los 10. Kanye con My Beautiful Dark Twisted Fantasy. De hecho, hasta hay gente que lo pone como el mejor disco del siglo XXI, ¿no? Sí, Rolling Stones. Qué bestia, ¿no? O sea, y en realidad, creo que es uno de los discos más prolíficos de Kanye, ¿no? En donde mayor variedad hay en los samples. Uno de sus primeros discos en la que ya empecé a tener bastantes feats o colaboraciones, ¿no? De manera explícita sí comenta colaborado con varias personas que le han dado nuevas influencias musicales. En este caso, el My Beautiful Dark Twisted Fantasy venía de un disco, o sea, no tan bueno, que era el 808. Sí, exactamente. Entonces era un disco que duramente criticaba más en la escena de hip hop por el excederse con el autotune. De hecho, creo que en ese disco también tuvo bastante participación Kid Cudi,
Sí, que de hecho también en producción metió su cuchara, y creo que en ese momento era lo que buscaba de repente Kanye, ¿no? sí. Eh, Refrescar su sonido, ¿no? Tocar de repente algo más, no sé si comercial, pero tal vez salir del Motown, ¿no? De los mix de Motown, o Ujú. tal vez un poco el jazz hop que estaba haciendo, Salir de ¿no? todo el tema festivo, ¿no? O sea, Porque creo es una yo. transición, o sea, yo creo que al menos en Graduation, en Flashing Lights, Ujú. en Can't Tell Me Nothing, ya ves esa transición al 808, y que Sí, luego, o sea, ya ves lo que va a venir en My claro. Dark Beautiful Twisted Fantasy, ¿no? Yo he escuchado a varias gente que dice, pucha, si Kanye hubiera terminado la década con el Graduation, hubiera sido el Concha de su madre. Pero este último disco fue como que el 808. Fue como que dejó mal parado a Kanye, al menos en. Como un disco bien flojo, ¿no? Y todo esto se debe, obviamente, porque todos somos seres humanos. Y en ese entonces, en la vida personal de Kanye, o sea, no queremos excedernos mucho en esa información, porque al final de cuentas no interesa mucho, pero en este caso sí, ¿no? El tipo venía de una relación súper tóxica con una sociality, ¿no? Ujú. Una buena que era de Hollywood y que se llamaba Amber Rose, ¿no? Terminó la relación con ella, empezó a consumir mucho más drogas de lo usual, ¿no? Y bueno, no le dio tanta cabida o tanta, no sé, esfuerzo a este disco, ¿no? Cuando llegó el My Beautiful Dark Fantasy, él tenía como precepto de dar un nuevo, o sea, una nueva década, nuevas cosas, nuevos hábitos, nuevos comportamientos, ¿no? Y de hecho también quiso salir, o sea, quiso un poco darle una vuelta a sus inicios, pero con un giro, ¿no? Claro. Por ejemplo, eso lo puedes ver en esta, ¿no? De todas maneras, que a mí me parece el mejor tema del disco, Devil in a New Dress, a pesar de que hemos escuchado para muchos una de las mejores canciones de la década, que fue Runaway, y el Sí. inicio Power, ¿no? Que tiene bastante estos ritmos afros en lo que son las bases rítmicas, y que luego también yo veo, o sea, bastante bien en discos como el Jesus, ¿no? De repente en Black Skinhead, Sí. ¿no? Que ya veremos más adelante, ¿no? Y de verdad, yo creo que al menos en este tema, en Devil in a New Dress, me parece que el sample es exquisito. Si no me equivoco es de Smokey Robinson, ¿verdad? Sí. Will You Love Me, o sea, yo en verdad disfruto mucho buscar las canciones originales de los samples, porque en verdad suelen ser hits de jazz, de soul, Exacto. de funk de la época, ¿no? De los Kanye, al 70. menos, él personalmente sí se mete su tiempo para agarrar los samples en los que quiere utilizar como base rítmica, ¿no? Y en este caso, como mencionamos al inicio, tiene demasiados feats o colaboraciones, ¿no? Jay-Z, Rick Ross, Nicki Minaj, Pusha T, ¿no? O uno de estos nominados también al disco Y del esta es año. la canción con la que abre el disco, ¿no? Le hemos dejado al final como lo describen algunos, ¿no? Eh, el estilo maximalista que se plasma en este tema, como igual también tal vez en Power y Runaway, eh, es de querer plasmar esta amalgama, ¿no? De sonidos y darle tal vez una instrumentalización más de banda, ¿no? De sinfónica. De hecho también ahí, ¿no? No sé si no me equivoco en Runaway, creo que se amplía Kim Crimson, ¿no? Meter se podría decir, estos aperitivos a lo largo de todos los temas del disco. Y de hecho creo que, como comentabas, ¿no? Luego del 808, él se retira, ¿no? Según tengo entendido por recomendación de Mos Def, Ujú. cancelas la gira donde la telonera iba a ser Lady Gaga y empieza de cero a grabar este disco, ¿no? Sí, Lo que, pucha, creo que no es lo mismo, ¿no? Pero tal vez puede ser por ahí como lo que hizo Anderson .Paak con el Ventura, ¿no? No le exactamente. gustó Oxnard y se metió de frente a grabar el Ventura, como el disco creo que salió al año siguiente, ¿no? O sea, yo creo que esa decisión tan drástica lo tomó como una apreciación personal, ¿no? Como un cambio personal para él mismo. Ujú. Eh, en su lado estaba pasando por todo este tema de las críticas, ¿no? Por su ego y toda esa cuestión de Taylor. Toda esta época fue lo que pasó con Taylor en el 2009. De que debió haber ganado Ujú. Beyoncé. O que le comentaban por qué era tan ególatra y que dice que su música era lo mejor, ¿no? Que en cierta parte hay ciertas personas que dicen lo malo de Kanye es que él sabe que es un genio,
Eso es lo que lo caga. Si no supiera que fuera un genio, todo estaría muy bien. Pero exceptuando eso, utilizó ese recurso de Leo para poder hacer este tipo de disco, ¿no? Como tú lo comentas, así grandilocuente, muy... Bueno, y comenzamos el Jesus, el segundo disco de la década de los 10 de Kanye, con On Site. Acá Kanye se va en floro. Sí. Es que, o sea, hay que recordar que Kenji venía de sacar el Watch the Throne luego de My Beautiful Dark Twisted Fantasy, ¿no? En una colaboración con Jay-Z, que si ya era maximalista, el disco de Kenji ya, Watch the Throne es una cachetada a los pobres, man, ¿me entiendes? O sea, creo que anticipa bastante lo que luego ya veríamos con los Carters, ¿no? En el Museo del Louvre, entonces esa Ajá. estética ya no cansa, ¿no? Sino como que Jay-Z, el primer billonario del hip hop, ¿no? Empieza a tomar el lugar que él cree no correspondiente, ¿no? Algo pasó en el My Beautiful Dark Twisted Fantasy que Kanye quiso ya explotarse como a él mismo hasta qué punto puede llegar de creatividad, ¿no? Se aleja totalmente de los beats que usualmente él utiliza, soul, jazz o un poco de hip hop antiguo y se va con composiciones con sus colaboradores de ese entonces, ¿no? Estuvo otra vez con Jay-Z, estuvo otra vez con Rick Ross, estuvo también con Arca. Wow. Entonces se metió más en todo en todo este tipo de ruidismo, el Frank glitch. Ocean El también, ¿no? Por glitch, ejemplo. claro, el EDM como una electrónica un poco más industrial, ¿no? Lo que dicen también bastante, por otro lado, es de que, por ejemplo, en el rodeo de Travis Scott se Ujú, nota bastante influencia de este disco, específicamente Kenji. ujú. O sea, y más que nada, Kanye se metió en todo este estilo de industrial o ruidismo, pero con un toque un poco estético de una corriente que se estaba generando también en esta década, ¿no? Que era, pongamos en este caso, Kanye después de My Beautiful Dark Twisted Fantasy tenía giras a por montones, había ganado varios premios, ha estado en varias nominaciones también, y estaba en una sobreexposición mediática, mucho más de lo que había ganado con Gradation, ¿no? Y se mete en toda esta corriente artística que es el no brand, el no logo, que es el de volverlo lo más minimalista posible y no tener ese marketing de que soy Kanye, por si acaso no has escuchado de mí, tengo todo ese culo de trabajos, ¿no? Y se nota bastante en la portada del disco. Huevón, es un CD con un sticker que Con dice un sticker, Jesus. ajá. Y se acabó, ¿no? Podemos ver que también en los conciertos ya no habían ni coros, ya no habían ni bateristas, solamente estaba él con su Akai Exactamente, y sampleando. solamente él sampleaba. Y con una vez con una Con una máscara. máscara. Lo que yo vi es más que nada, ya parecía una muestra de arte contemporáneo, ¿me Exacto. entiendes? Como si fuera, o sea, típico artista de Nueva York en su etapa, Basquiat, Warhol, ¿me entiendes? Como que, Sí. o sea, tomando en su etapa Duchamp, man, ya es no sé, esa disrupción, ¿no? De Ujú. que también había sucedido, ¿no? Que básicamente por esta irrupción no se inició el hip hop y el hip hop llegó a los grandes clubs, ¿no? En este caso, Jesus no comparte el mismo éxito comercial con su predecesor. Pero llega a ser nominado mejor álbum de rap en los Grammy del Sí, 2014. ese es cierto. No, quisiera comentar un poco más a lo de las máscaras. Estas máscaras no fueron hechas por Kanye, definitivamente. Ujú. Fueron hechos por un señor que se llama John Galliano. Eh, y más que nada juega con todo este tema de no logo, no brand que estaba comentando, ¿no? Que representar al anonimato obsesivo y que la gente ya empiece a dudar, oye, ¿este es Kanye o es otro huevón, man? ¿Ves? Entonces, eh, representar más que nada lo más simple posible en esta, a menos en esta etapa de su carrera musical. Es como sacar el disco contrario que te podrías esperar a My Dark Beautiful Twisted Exacto. Fantasy, ¿no? Y con esta canción él cierra el disco con Bound Bound 2. 2, que se podría decir de que mucha gente dice, bueno, siempre se comentan, ¿no? Extraño el viejo Kenji, ¿qué fue con el viejo Kenji? Y yo creo que esta canción es el viejo Kenji, ¿me entiendes? Sí. O sea, básicamente es ese tipo de beats que te recuerda a sus amplios tal vez más conmemorativos de Soul, por ejemplo, ¿no? Tal vez como en Through the Fire, ¿no? En su Ujú. momento. O sea, y de hecho también, ¿no? Creo que acá empieza más que ya lo había hecho anteriormente con temas como Famous, ¿no?
No, perdón, de Life of Pablo justamente es Famous, ¿no? Sí. Entonces creo que acá en Bound con Bound 2 ya empieza a ya posicionarse más como socialité Sí. de pareja de Kim Kardashian, ¿no? Y de hecho creo que también por Creo que eso va todo el eso, tema de la claro, estética, ¿me creo entiendes? que eso El movió cambio un de poco. círculo de repente. Exacto. Cambió todo cambio de círculo, ¿no? O sea, como la vida personal también. O sea, yo creo que Kanye es ese tipo de personas que sí es como una esponja, que si hay un cambio drástico en su vida personal, lo va a demostrar definitivamente en su carrera musical, ¿no? Hay artistas que separan las dos cosas, pero no es el modo de trabajar de Kanye, ¿no? Y, pucha, este videoclip que sale con su ahora esposa, Kim Kardashian, Ajá. Se y volvió una moto. tendencia, de hecho, ¿no? Sí, Una moto. sí, definitivamente sí. Seguimos con The Life of Pablo del 2016. Somos honestos, creo que yo también hablo de parte de Rubén, que para mí ese es el último disco de Kanye en esa década que se fue, que me interesó. Lo que vino después, el Jesus is King, no me atrapó mucho. Pero en The Life of Pablo sí se mete un poco más en el tema de... Vuelve a sus raíces de Neo Soul o R&B, pero ya no de una manera mucho más festiva, sino que lo utiliza un poco más introspectiva, ¿no? Y empieza a hablar como un... ¿Cómo se podría decir? Como un gran artista de la década y te empieza a hablar Tal vez su... el The Life of Pablo es como que el disco que resume la carrera de Kenji en ese momento Sí, exacto, ¿no? Porque creo que combina lo que ya venía haciendo Kenji, ¿no? O sea, se ve clarísimo en ese sample, o sea, te da un flashazo a los a los tres primeros primeros tiempos, discos, ajá, ¿no? Y exactamente. después pero ya tienes un beat mucho más pesado con la partición de, por ejemplo, de Kendrick Lamar, ¿no? Creo que ya y por ejemplo, ¿no? Como un dato, es el primer disco que lanza como parte de Good Music, ¿no? Como Cool Music. Good Music. Good Music. Ajá, como ya como su Good Music sería su disquera, ¿no? Los discos anteriores lo había sacado con Def Jam de Rick Rubin, ¿no? Y con Rockefeller Records de Jay-Z. O sea, o sea, de Kanye me estás diciendo que tiene una disquera. Kanye, claro, tiene una disquera. Wow. Y este es el primer disco en donde lo saca entre las tres disqueras. Pero como que él ya tiene harta participación en la producción. Y de hecho ya luego de este disco es que vendría por ahí el beef que tuvo con Jay-Z, ¿no? Que ya dejan de ser patas y por ahí se empiezan a soltar algunas cosas en base a que él deja Rockefeller, ¿no? Y aparte también deja lo de Tidal. Sí, es cierto. Estamos escuchando ahorita Fate, que es la primera vez que escuché a Post Malone en mi vida, con Fate. Si estoy bien sincero, ¿no? Yo quisiera también mencionar ciertas canciones que no son como que lo pusieron como los singles, a diferencia de Fate o Famous. Tenemos 30 Hours, ¿no? Que es un sampleo muy experimental de un artista estadounidense en los años 80 de jazz, ¿no? Y empieza a hablar de una manera un poco más personal de Ah, bueno, y creo que algo interesante, ¿no? A rescatar de este disco, o que a mí me pareció interesante, es de que se basa parcialmente en la vida del apóstol Pablo. Y lo que, o sea, ¿y por qué me parece curioso? Porque creo que también Kendrick Lamar había tomado una postura de apóstol en Damn, ¿no? Una postura de profeta, mejor dicho, ¿no? Eh, entonces creo que por ahí no hay esta tal vez figura mesiánica dentro del hip hop que los mismos exponentes se adjudican constantemente, ¿no? Y en este caso creo que Kanye vio la oportunidad de volver a tocar techo, ¿no? Y tocarlo de esta manera tan, no sé, como que autorreferencial, se puede decir. En cierta parte sí, en cierta parte sarcástica también. Hay un corte dentro del Claro. disco en la que está esta canción que se llama I, Love hate Kanye. I love Kanye, ¿no? I Ajá. Love Kanye. O el extraño, el antiguo Kanye, una cosa así, ¿no? Sí Que se habla daba de esto, ¿no? cuenta. Del antiguo Kanye, Sí, de sí se da cuenta. Se da Kanye cuenta que su público sí. pongan Kanye del viejito. Claro, Kanye de viejito. No entiendo muy bien lo que está haciendo el lado de Pablo. Claro, man. Y bueno, eso. O sea, más que nada sobresalieron dos singles que fue Fate y fue Famous con Rihanna, en la que habla de Taylor Swift y que él lo hizo famoso y toda esa nota. Ujú. O sea, no se, o sea, se disculpó en el Creo que dijo momento. I made that bitch famous, ¿no? Sí. O Y sea, hubo todo un drama alrededor de esa canción también, claro, con Kim Kardashian y también el involucrada. videoclip, porque aparecían todas las personas que mencionaban en la canción, aparecían desnudos en una cama, ¿no? Jateando, ¿no? Que Como también que- te habla, ¿no? Es como
o sea, no tan explícitos, ¿no? Pero como cuando estos directores, ¿no? Tal vez por ahí, ¿no? Ice White Shoot, ¿no? Que te muestra toda esta suciedad dentro tal vez del mainstream, ¿no? Como todos se acuestan con todos técnicamente, ¿no? Que podría tal vez más referirse a algo, obviamente, ¿no? Metafórico, de que cualquiera se mete con cualquiera o queda bien con cualquiera con tal de seguir en el negocio, ¿no? Es cierto, es cierto, es cierto. En el tema también Kanye también se muestra que lamentablemente él está dentro de ese círculo, Ujú. ¿no? Ya por parte de agarrar cierta fama, hay personas que sí se la han querido tirar. Es la verdad, es lo que él dice, ¿no? En Facebook. Pero sí, o sea, a mí me gusta bastante este disco, el de Last of Pablo, porque sí da un poquito de cada estilo de la que he estado trabajando durante los últimos 10 años. Y es Y bueno, y ahora estamos empezando con el siguiente disco de la lista, que es nuevamente una colaboración entre Freddie Gibbs y Madlib. Y en verdad esta es una de las recomendaciones que son porque simplemente me gusta, ¿no? O sea, es como que eliges un álbum, o sea, hemos metido dos discos de ellos, principalmente yo, ¿por qué? Porque me parece interesante darle una revisión a las colaboraciones de este dúo, ¿no? Que tiene a Madlib, que es uno de los mejores beatmakers actualmente del hip hop, ¿no? De hecho es bastante jazz y bastante soul. Y creo que Freddie Gibbs es también uno de los raperos actualmente más interesantes, con mejor flow. De hecho también tiene una buena lírica. Y bueno, eso lo podemos ver alrededor de todas sus temáticas, ¿no? Que principalmente es hustling, ¿no? O sea, vender drogas, ser buscavidas. Habla sin roche, sin asco, ¿no? De lo que es la venta de coca, la venta de weed, lo que es el asalto a mano armada, ¿no? Y eso, mira, por ejemplo, por ese lado, ¿no? Si les interesa más lo que es el gangsta rap, las temáticas del gangsta rap, pero tal vez en una encarnación más de el hip hop de, o sea, también con influencias de el Southern rap de Outkast o de repente el Memphis rap de 3 Mafia, ¿no? Les puede vacilar, ¿no? Y de hecho que Madlib tiene un culo de las raíces de Nueva York, influencias similares, ha trabajado con Jay Dilla, entonces, y por otro lado, ¿no? Como comentaba Freddie Gibbs, muchos han criticado su estilo de rapear y su tono de voz bastante cercano a Tupac. Obviamente no una exageración, pero creo que al menos High y James son buenos ejemplos de que esta combinación entre gangsta rap y tal vez lo que se considera el East Coast rap un poco más estilizado, más jazzy, aquí tiene, bueno, esto que escuchamos fue Shame, dentro de las colaboraciones más importantes, como dentro de este tema, ¿no? Tenemos a BJ de Chicago Kid, de ahí de hecho vamos a tener dentro del disco a Air Sweatshirt, a Danny Brown, a Absol, como vimos anteriormente, Absol, Air Sweatshirt, si no me equivoco también Tyler the Creator, también. Sida Kid eran parte de un colectivo de hip hop, entonces podemos ver de que es una escena que colaboran entre ellos, también vamos a ver a Mac Miller, o sea, creo que fue un periodo de rap dentro del 2015 a ahora último donde ha habido una competencia bastante chévere, ¿no? Y que ha permitido que salgan discos como este, ¿no? Una competencia sana. Exactamente, una competencia sana, donde realmente, o sea, un poco obvio, ¿no? Pero tal vez se han escuchado los mejores, o sea, para mí es equiparable a discos del inicio del 2000, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De Matt Villani, por ejemplo, o este disco de Late Registration, ¿no? El College Dropout, ¿no? Por ejemplo, a mí me parecen que el sampleo es de una calidad similar, ¿no? Y creo que de hecho Kenji en su momento se ha inspirado de Madlib y lo que ha hecho, por ejemplo, creo que también estuvo trabajando un tiempo en The Far Side, donde también estuvo. Y bueno, tú habiendo escuchado el bandana, ¿qué opiniones te deja el Creo que piñata? vemos que a Madlib le dan un poco más de...
espacio, libertad para poder jugar un poco más con los samples. O sea, veo que sí juega bastante con más samples yaceros que en el bandana. Veo una mayor colaboración de Freddie Gibbs en el bandana que en Piñata, ¿no? O sea, fácil. A veces lo que sucede con discos colaborativos es que tienes que como que trabajarlo bastante para que recién salga un disco, por así decirlo, completo. Donde confluyen ambos estilos de Exacto. manera cohesionada. Acá veo más influencia de Madlib. Totalmente de acuerdo, o sea, es mucha más presencia creo que del beatmaker, ¿no? Sí. Creo que él trata o sea, él adapta muy bien su lírica, ¿no? Sus temáticas a este ritmo y creo que ya como dices, ¿no? En el bandana tiene una mayor libertad creativa para tal vez aportar en la producción de los beats, ¿no? Claro. De Mira, las bases comparas rítmicas. esto con Cran Pace y es otra cosa, pues. Es otra cosa. A Freddie Gibbs se luce en esa canción. Y el siguiente es Danny Brown, que realmente con Danny Brown sí tuve problemas al momento de considerarlo dentro de la lista, no porque no me guste Danny Brown, sino porque en realidad no sabía qué disco poner, si poner dos discos, entonces al final lo que he hecho un poco es incluir una canción, o sea, primero hablar de la Toxic Exhibition, que creo que es el mejor disco de Danny Brown, creo que es el disco de Danny Brown donde sus temáticas personales de abuso en el consumo de drogas, donde habla de tomar también medicamentos en trastorno de déficit de atención, ¿no? Que ya son temáticas que él ya había tocado en XXX, su segundo disco, si no me equivoco. Pero si bien creo que en este ya vemos un Danny Brown más maduro, un Danny Brown después de haber hecho Old, que es un disco, creo que su disco más comercial, o sea, mejor dicho, más fácil de escuchar, porque creo que también la manera de interpretar de Danny Brown tiene tanto como fans como detractores, ¿no? Hay un público que le gusta más su mundo experimental, ¿no? Su pitch elevado cuando canta, pero hay también otro público que a veces no llega a entenderlo. Y bueno, y al igual como veíamos en el artista anterior, en este tema que estamos escuchando ahora, que es Really Da, también participa Kendrick Lamar, y también participan artistas que hemos visto recientemente como Absol. Absol y Air Sweatshirt colaboran bastante. O sea, aparte, ¿no?, de Air Sweatshirt haber sacado un par de discos destacables en esta última década, creo que Se habían agarrado un poco más de línea de carrera por el tema de Odd Future, ¿no? O sea, creo que aparte de eso también, de repente son colaboraciones que la misma disquera te busca, ¿no? Uh-huh. Pero principalmente lo que voy es de que, como te decía, ¿no? Es una gran muestra de lo que hay en ese momento en el hip hop experimental, este disco del 2016. Y yo creo, o sea, a pesar de que tal vez no es exactamente el género donde destaca Kendrick, o sea, ya ves, por ejemplo, a mí me parece similar a Freestyle Shit, un tema de él con con J-Rock, si no me equivoco. Y por ejemplo, esta colaboración de Really Da, que acabamos de escuchar, me parece bastante cercana a eso. O sea, de que también creo que Danny Brown, si bien no sea decisivo, sí ha sido tal vez un artista importante, y este último disco sobre todo ha sido importante para la escena en sí, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que escuchó en el momento, él menciona que inspiración, aunque no lo creas, Bjork, Talking Head, Joy Division. Y bueno, exactamente, post-punk, y también ya un poco de experimentación dentro del post-punk también, ¿no? Que Talking Head tal vez se podría decir lo más prog dentro del post-punk. Y bueno, y clásicos, ¿no? Como Raycon de... Me sorprende que haya mencionado como a Björk como inspiración. En realidad, no he podido andar tanto en los samples más importantes dentro de este disco, pero si no me equivoco, Danny Brown sí considera, o sea, sí ha hecho una búsqueda bastante amplia dentro de lo que es, como mencionas, ¿no? El post-punk, la música electrónica, ¿cómo se llama esto? El techno. Y por ejemplo, esta es la última canción que selecciono de Atrocity Exhibition, que es From the Ground, que es donde podemos tener tal vez una versión de Danny Brown con una interpretación más pausada.
y de hecho que también hay un público al que le vacila más esta interpretación de Danny Brown que la anterior y la más habitual, ¿no? Y bueno, en esta canción o sea, luego de esta canción he seleccionado un tema por cada disco. Un tema de el último You Know What I'm Saying, que también fue muy bien Salió el año reseñado. pasado ese, ¿no? 2019, sí, salió el año pasado. Que ya es un Danny Brown maduro, un Danny Brown ya se le nota con mucho menos problemas, un Danny Brown que ha ido al psiquiatra, ha ido al psicólogo. O sea, es que al menos, no sé, dentro un poco rehabilitado. Es una canción que se llama Best Life, ¿no? Cambia las temáticas de sus canciones totalmente, ¿no? Como te comentaba, ¿no? En Atrocity Exhibition, ¿no? En XXX habla mucho de lo que es el abuso de drogas, ¿no? Ya en cambio, en discos como, no, en You Know What I'm Saying ya no es de esa manera, ¿no? Esta canción la seleccioné de XXX y es DNA. Y esa instrumentación, triunfante, es una de las cosas que más me llamó la atención y que me hizo recordar bastante al DNA de Kendrick Lamar. O sea, más que nada por la temática y por, o sea, exactamente por la temática y cómo se quiere llevar la canción, ¿no? Hablar de la comunidad, hablar de lo que te identifica como parte de esta comunidad, ¿no? Que de hecho, ¿no? Ya hemos hablado anteriormente, ha sido bastante golpeada, ¿no? Y después de este tema, tenemos un tema de Olt, que en este caso es Float On, que aunque no lo creas es con Charlie XCX. Charlie XCX. Con Charlie XCX, exacto. De hecho, el último disco de Charlie XCX ha sido bastante bien criticado. Es, creo, la nueva musa de la gente que escucha synth pop por ahí, ¿no? Pero en esta participación que tiene con Danny Brown la seleccioné porque me vacila la combinación que tiene entre la voz de Danny Brown, como te comenté anteriormente en la canción como From the Ground, una interpretación mucho más calmada, una voz mucho más gruesa y que, bueno, se ve de que obviamente va a evolucionar en una canción como luego fue From the Ground, ¿no? Que es The Old, que es antes de Atrocity Exhibition. Y esta última canción, que es una colaboración con un artista del que ya hemos hablado la semana pasada, que es Blood Orange. Y creo que Blood Orange influencia bastante el tema, ¿no? Y creo que estas nuevas vibras de Neo Soul, de otra vez volver al jazz rap, que también hace un poco Blood Orange, ¿no? Dentro de su mezcla ecléctica. También tal vez esos últimos sonidos han influenciado bastante el You Know What I'm Saying, ¿no? Que, vale decir, está producido por Q-Tip de Altri. Bueno, el siguiente disco que seleccionamos es el de Denzel Curry, el Su, que salió el año pasado. Que en verdad me sorprendió gratamente. Por ejemplo, esta canción, Ricky, si bien la letra no sé, no tiene tantos, ¿cómo se podría decir? Arreglos discursivos. Es bastante directa. Creo que, puro gangsta rap, ¿me entiendes? O sea, creo que quiso volver al gangsta rap de la West Coast. Meterle un poco esa influencia con los carros lowride, ¿no? Con toda esa estética también, ¿no? La camiseta de béisbol, dentro de la portada del disco. Para ciertas personas que no han escuchado a Denzel Curry, es un artista que ya está en su cuarto disco. O sea, sinceramente es el primer disco que me escucho de Denzel Curry. Pero más que nada trabaja en lo que comenta Rubén, que es el tema de reflexión, de hablar sobre qué cosas ha pasado en su adolescencia y su juventud en un lugar pobre, ¿no? Con muchos peligros sobre drogas, violencia, tráfico de drogas y toda esta cuestión. Toma este juego de palabras del Su como un zoológico en la que está con todo tipo de personas. Y aquí como vemos arte influencia de Dre, por ejemplo, ¿no? En este tema. Sí. Obviamente no tiene nada que ver en la producción del disco, ni nada por el estilo, pero como mencionaba, ¿no? Este disco al menos me parece que suena bastante a... O sea, si bien anteriormente, ¿no? Denzel Curry se había hecho, o había sonado más principalmente por Tattoo, el disco anterior, donde hay una canción Cloud Cobain,
que a mí me deja bastante claro el conocimiento de su posición. Me parece hecho mucho más consciente de su posición actualmente que otros artistas como en su momento tal vez Extentation, como de repente por ahí sin querer hacer una similitud como rapero, Lil Peep, ¿no? O sea, me parece mucho más centrado dentro de su generación. De hecho también en Cloud Cobain se podría ver, de este disco anterior, se veía una persona consciente de que básicamente lo que quiere la prensa es noticia, no importa si te mueres, si no te mueres, y él está en esa posición, ¿no? Recordemos que él vivía junto a Tentación. Wow. ¿No? Entonces creo que sí está metiendo esa nota. Claro, o delictiva. sea, es dentro de esa generación, dentro de ese círculo, dentro de esa escena. Y bueno, como te comentaba, a mí al menos me ha dejado gratamente sorprendido temas como las anteriores, ¿no? Ricky, Wish, y ahora escuchábamos Shake 88, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me vaciló bastante de Wish es que yo pensé que la voz que hacía Kido Marv era un sampleo. Wow. No tenía ni idea de eso. O por ejemplo, similar me pasó a BG The Chicago Kid, que también participó en una canción de Freddie Gibbs del disco Piñata, donde también parece un sampleo de una canción soul antigua. Hay que mencionar también que este disco, que es el Zoo, ha estado, no ha ganado grandes premios, pero al menos está mencionado como dentro de los 100 mejores discos del 2019, ¿no? De parte de Noise y de parte de Pitchfork. Y eso no lo veo nada raro. Me he escuchado el disco completo estos últimos días y de verdad sí llama mucho la atención. O sea, no se olvida mucho, o sea, se va mucho por el lado del gangsta rap, pero no se olvida también de las últimas tendencias en el hip hop dentro de los últimos años. Exacto, pero lo que podemos ver es que se aleja un poco de trap de SoundCloud, como se le podría decir, ¿no? De esta onda, ¿no? Del mumble rap un poco, ¿no? O sea, creo que ha querido, tal vez, lo vi también en bastantes comentarios, ¿no? Abarcar un público mucho más grande, ¿no? Con tal vez una producción de hip hop más cercano a lo clásico. Y esta última canción estamos subiendo en nuestro playlist. En ese curry es PAT con Play That Boy Say. Bastante influencia de artistas como ya hemos visto, ¿no? Rick Ross, ¿no? Que no necesariamente son gangsters, ¿no? Sino que crean toda una mística alrededor de ellos, toda una narrativa, ¿no? Y bueno, ¿no? Como mencionamos anteriormente, dejamos de lado en un momento a A$AP Rocky, pero esta canción podemos ver que es bastante a A$AP Rocky, ¿no? Sí. Esos beats un poco dreamy, ¿no? ¿Cómo se podría decir? Este sonido de... un sonido más stone, así como el stoner rock crea unas atmósferas más pesadas, a la vez que psicodélicas. Creo que algo similar, tal vez en esta década que se fue, logró A$AP Rocky. Creo que acá lo rescata Denzel Curry, ¿no? Y eso es lo que me parece interesante. Por otro lado, ¿no? Como en sus anteriores producciones, también habíamos visto presencia del horror rap, que bueno, tal vez uno de los exponentes más importantes actualmente, o tal vez el más vigente, sea Tyler, the Creator, ¿no? Y creo que aquí nuevamente tenemos a Madlib en los beats. Pero un Madlib sumamente más chivolo, un poco más inexperto, ¿no? Para poner en contexto, es un disco colaborativo, es el Madvillainy, ¿no? Con Madlib y MF Doom. Al menos un MC y un beatmaker que recién comenzaban, ¿eh? O sea, en este caso MF Doom se hizo una carrera un poco con un dueto en los 90 con su hermano. Lamentablemente él murió y dejó la música por unos años. Y en este lado Madlib se empezó a hacer un poco más de carrera como beatmaker. Quería él meterse más de lleno en el jazz. Exacto. O sea, llegó un punto en el nuevo millennial que dijo, bueno, yo creo que ya llegué a mi límite con el hip hop y me voy a meter al jazz, a lo J Dilla, fácil, y a ver qué sale, ¿no? Cosa que a su disquera no le convenía porque era su artista más como que fuerte, ¿no? El plato fuerte. Entonces se iban a hacer pocas ventas. Pero en todo este rollo hubo como que muy buena química, ¿no? Les presentaron, no fue como el clásica colaboración de patas o de causas que se conocen años, sino fue algo un poco más artificial, se le podría decir, ¿no? La disquera lo presentó, no más que nada para trabajar y sacar un disco, pero la cosa fluyó tan como orgánica en el momento de grabar y componer que
muchas personas han dicho que es uno de los mejores discos del siglo. Lo El rap. mencionamos, ¿no? Tyler, the Creator, Tom Searcher. York lo dice. Ya, no jodas. Ya, ya. o sea, es que también, ¿no? O sea, lo comparan a producciones de Jay Dilla, ¿no? Que en esa Sí. época era contemporáneo y era pataza de Madlib, o sea, es una misma escuela. Y es importante lo que mencionas de que lo mencionas como un referente, porque estas canciones ahorita estarían muy vigentes, son muy actuales, y es básicamente lo que están tratando de hacer analógicamente varias bandas de Neo Soul, de Ahora. jazz rap ahora, y también artistas de jazz rap o artistas de hip hop que están tratando de samplear nuevamente ese tipo de temas, ¿no? Y que yo que para mí este disco debe haber sido también en el momento no relevante para artistas como Kenji y Jay-Z, ¿no? De hecho, Madlib ha trabajado cerca de ellos en Nueva York, ha trabajado, si no me equivoco, con Rockefeller Records, o sea, Entonces sí ya tienen cierto contacto ahí. se nota esa influencia, ¿no? Hay que mencionar también, hay que ser demasiado claros, MF Doom no se va mucho por una imagen clásica de un rapero o una persona que hace hip hop, ¿no? Se va por ese lado un poco más friki la situación. Sí, o sea, es un Daniel Johnson, Pero pero en del el hip hop. hip hop, o sea, es Sí. bastante retraído. Yo no he visto una imagen de su rostro completo. No Sin me la he puesto- máscara. Sin la máscara, exactamente. Otra cosa interesante es de que las pistas de este disco son bastante cortas. Van desde el minuto a Los 3 minutos máximo. a 3 minutos máximo. Y creo que es lo preciso. Creo que me hace recordar también por eso al Donuts de Jay Dilla. O sea, algo bastante hecho de manera perfeccionista, que tiene que durar lo necesario, lo preciso, ¿no? Pero esos tipos eran unos frikis, como, o sea, agarraban samples de cosas súper calitas. Demasiado calitas. O sea, cosas que hace como 30, 40 años no pegaron comercialmente, pero en cierta manera tuvo un poco de repercusión luego de que utilizaron como samples, ¿no? Quién sabe, probablemente JD lo utilizó esto como referencia para hacer el Donuts. Recuerden que esto salió en el 2000 y Cuatro. el Donuts salió en el 2006, 6 Ujú. años después, ¿no? Pero también hay que comentar un poco el tema de cómo MF Doom jugó con ese tema de los altereos y la imagen un poco más de cómic. Utilizó unas imágenes de cómic. Sabemos que MF Doom utiliza Doctor como Doom. referencia a Doctor Doom, a este enemigo villano de Marvel. Y también le dio como un alter ego a Madlib. Lo chévere es que eso no es extraño al hip hop, de hecho eso está dentro de la cultura hip hop, la cultura de Exacto. los cómics. Por ejemplo, también lo vamos a tener, ¿no? A Ghostface Killah, y el primer disco hace bastante referencia a Tony Stark. Exacto. Y él básicamente, o sea, es uno de sus alter egos. O sea, podemos ver de que está dentro de esta cultura del collage. Y en este caso, estas dos personas utilizaron como referencia el tema de la narración de los cómics, ¿no? En el que no había una temática que se desarrollaba en todo el disco, que no agarran cosas muy puntuales. Y estos dos, menos en el caso de MF Doom, mencionan una postura o un comentario de algo particular. Por ejemplo, menciona el tema de que, por ejemplo, conoció una chica en un bar que, no sé, le vendía drogas o provenía drogas, suministraba drogas, perdón, y cómo empieza a meterse con problemas en la ley y que no puede ayudarla, pero igual se la tiraba porque la chica le gustaba sexualmente, cosas así, ¿no? O al menos en el tema de cómo hacer daño a la gente, cómo destruir el mundo, cosas así muy, se podría decir un poco más de Filosófica, cómico, ¿no? Un poco más Pero de también cómic, como más que cuestionamientos filosóficas. filosóficos abordados desde como se aborda en un cómic, ¿no? Tal vez de una manera más sarcástica, Sí, más sarcástica. ¿no? O sea, también en el tema también de... Sí, ya, soy un villano, hago cosas malas y esa es mi personalidad, pero también va a ese lado un poco más humano, ¿no? Pucha, sí, soy un gilero o no sé, tengo una mala costumbre de serruchar a las flacas de mis amigos, cosas así, ¿no? Entonces, en cierta manera lo muestra de una manera irónica de que un villano no solamente es malo por destruir el mundo, sino también malo en Por sus su relaciones propio- ajá, interpersonales, exactamente. ¿no? Entonces se va más por esa cuestión. Pero en el tema musical, pucha, a menos a mí, en el caso que la primera vez que escuché este disco, sentía que abarcaba tantos estilos que la siguiente canción que venía no sabía qué iba a pasar por la cabeza de MF2. Siendo bien sincero, hay muchos estilos de R&B, soul, gospel, jazz,
¿Qué ¿no? pasaría por la cabeza de Madlib Exacto, para entonces hacer ese, o sea, para ponerle esas pistas entonces es a como MF que Doom? le da mucho, es de muy fácil escucha, ¿no? Porque vemos que no se adentra o es muy incisivo con un estilo en particular, sino que juega con varios estilos. Y eso como que enriquece al disco, ¿no? Y aparte, como mencionábamos anteriormente, son cortes de 1 o 3 minutos y eso hace que digas, ay, chucha, ya se terminó el disco y terminó en media hora. Por otro lado, podemos ver lo paja que es, o sea, la versatilidad un poco de Madlib para poder ponerle, ¿no? Los beats a, o sea, y que cada artista pueda hacer los suyos, ¿no? Ujú. En este caso, el resultado final con Freddie Gibbs creo que dista bastante del que hay con Im Doom, ¿no? Creo que cada uno le imprime dentro de la lírica aspectos bastante particulares y que resaltan. A ver, damos como que ciertas cosas principales. Yo al menos lo recomiendo bastante este disco. Si esperan un disco con singles o con tracks como singles en la que hay estribillos o coros, no es el Ujú. disco adecuado, ¿no? Pero de repente por ahí si el College Dropout les parece, o sea, les vacila, creo que este disco tal vez sería un poco más para adentrarse tal vez en eh, temas de hip hop más anteriores, más noventeros, temas de neo soul más noventeros, ¿no? Todas esas corrientes, ¿no? D'Angelo, Erykah Badu, A Tribe Called Quest. Exacto. En este caso, en la actualidad, Freddie Gibbs está con el tema de Bandana ahorita. De hecho van a sacar otro disco Exacto. con la colaboración con Badleaf y no hay como algo de que, algún indicio de que vuelva Matt Villain en algún momento, ¿no? No, MF Doom también está en otras cosas. O sea, dice la gente que pasó un chongo en ese entonces dejaron de producir, pero era un proyecto a largo plazo, para la discográfica al menos, ¿no? Pero igual, dejaron con... Bueno, y ahora vamos con un disco que es del último año, ha sido bastante bien criticado por diferentes expertos, diferentes revistas especializadas. Es All My Heroes Are Cornballs de JPEG Mafia o Piggy Mafia. Eh, Piggy Mafia ya tiene cierta trayectoria en lo que es el hip hop experimental, el hip hop industrial también, ciertas influencias. Y esta vez trae un disco más soulful que sus anteriores producciones, también más melódico de hecho, y con una estética que va de acuerdo a los tiempos que corren, ¿no? Recientemente no podría haber un recuento de últimas tendencias en cuanto a moda. Y esta tendencia queer, esta tendencia de revalorar ciertos aspectos o características de la cultura LGTBIQ+, creo que va a estar bastante en boga, al menos dentro de los siguientes 2 años, 3 años, ¿no? ¿Tú crees que aún la escena de hip hop estadounidense es misógina? Claro que sí, creo que también por eso está saliendo a relucir recién este tipo de estilos, ¿no? O sea, ya lo mencionamos anteriormente, hay artistas que han salido, entre comillas, del closet claramente y otros no tanto, ¿no? Tyler, the Creator es alguien que no sale tanto, hace este bromance, este jueguito con Jaden Smith, ¿no? Luego también tienes de repente a Blue Orange, que sí es muy específico, que bueno, que dice que no se define por lo heterosexual o lo homosexual. De ahí también tienes a Steve Lacy, ¿no? Que es abiertamente bisexual. Entonces, creo que aún es un tema, un tabú dentro de Hollywood y creo que en la industria todavía es aún mal visto. Hay mucha gente que hasta te acusa de acostarte con gente de la industria, hacer rituales satánicos gays Ah, para poder llegar al top. ¿Y por qué? Porque hay algunos cantantes de trap o raperos que se ponen piercings en el ombligo, o piercings en la oreja, o se pintan las uñas, o utilizan estética punk. Y creo que eso también ha chocado bastante dentro de lo que es el hip hop mainstream o el hip hop tradicional, ¿no? De que es una estética más cercana al punk, que creo que ya viene desde artistas como mencionábamos anteriormente, ¿no? A$AP Rocky, Travis Scott, ¿no? hay que mencionar también que el tema de este disco se ha mucho más ligado a los trabajos de Dead Grips. O sea, es relevante comentar de que este trabajo salió dentro de la disquera de esta banda californiana de hip hop progresivo y se también va por esta línea, ¿no? Pero a diferencia de Dead Grips, utilizan mucho lo que son los subgéneros del glitch y el experimental hip hop, ¿no?
que eso lo hace en cierta manera como algo distinto a un hip hop convencional, si lo podemos decir. Dejamos los amplios de jazz y R&B y soul para cosas mucho más de electrónica ambiental, un poco más de IDM. Y eso como que choca al inicio, pero en cierta parte la lírica del MC, que es lo que te comentaba antes de comenzar el episodio, que me recuerda mucho a 1975, con este último disco, Las temáticas. las temáticas de la era digital y cómo está cambiando eso en la sociedad y una persona, ponte, un joven adolescente en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué cosas son relevantes ahora para un joven en Estados Bueno, Unidos? también tenemos la presencia del glitch pop, ¿no? Estos Exacto. sonidos también de computador, ¿no? Ujú. De hecho, la estética del disco, la estética de los videos que acompañan a los temas, no necesariamente los videos musicales, tienen una animación, efectos 3D, son estos clásicos distorsiones estilo efecto del LCD. Sí. Y creo que también, como habíamos comentado antes con discos como Acid Rap, creo que también ha salido, también hay la experimentación y el abuso de drogas. Creo que al menos a artistas como Danny Brown y J-Pig Ujú. Mafia lo vemos bastante influenciados, ¿no? Eh, Creo que es tal vez un parteaguas similar a como hubo en su momento con el rock psicodélico, con el punk rock, con el crowd rock, pero todo al mismo tiempo Exacto. y en diferentes tipos de exponentes, ¿no? Al menos en el caso de Pitchfork se pone ese interrogante. ¿Esta será la corriente del hip hop en esta década? Algo así. O sea, yo creo que Se van a experimentar un culo o sea, más. van a experimentar bastantes cosas, pero no creo que sea el plato fuerte de lo que viene para el hip hop de esta década. Creo que es una corriente. Y una corriente puede morir rápidamente, quién sabe, ¿no? Pero en líneas generales es un disco distinto a lo que comentábamos en la lista, pero da este aporte de sample. Y bueno, como hemos estado comentando anteriormente, ¿no? Eh, Estos ritmos más melódicos van de parte de esa influencia. O sea, ese lado hip hop, eh, perdón, ese lado más tradicional del hip hop se puede encontrar también dentro de estas producciones. O sea, tampoco es que es rupturista totalmente con el hip hop más tradicional, con las bases de soul, con las bases de, de funk, ¿no? De hecho también hay samples de reggae fusión, por ejemplo, dentro del disco. Es decir, creo que los puristas no deberían ser tampoco tan puristas, ¿no? Cuando Tan jodidos todo el tiempo. exactamente, o sea, cuando si de repente en su momento Madlib, en su momento Jay Dilla no daban esos saltos, cuando salió varias colaboraciones, por ejemplo, eh, eh, entre Madlib y Jay Dilla, esa colaboración no fue tan relevante dentro del mundo de la música, no fue tan bien reseñado, la gente estaba con la mirada en otros artistas, en P. Diddy, en el mismo Kanye, ¿no? Entonces, creo que también pasa por una cuestión de timing, o sea, De que no se de repente valoraba en su momento. claro, de repente ahorita no lo valoramos, pero 10 años así como que, dentro de 10 años vamos a decir, referente. todo empezó cuando tocó eso, ¿no? Y de hecho, Claro. si bien no es un referente directo, o sea, podríamos decir que el Jesus, o sea, al igual que Dead Grips, al igual que otras experimentaciones musicales con el EDM, con el industrial, con el noise, a partir del 10 influye. Bueno, y ahora vamos con el último disco que ha sacado Jay-Z. Eh, ¿Qué no podríamos decir de Jay-Z? O sea, la historia de Jay-Z está... O sea, es Cinderella Man el tipo, ¿no? O sea, de lo más, tal vez, los barrios más complicados de Nueva York, de haber sido rechazado numerosas veces por diferentes disqueras, cuando era chivolo, cuando recién empezaba 20 años, 21 años, de haber tenido un relativo éxito a simplemente haber desaparecido para meterse en el negocio de la venta de drogas por completo. Y de hecho, La mierda. Ese tipo, si sí. es que no lo sacaban, si es que un productor que no cree, si es que este productor que no creía en él no lo sacaba, no le ofrecía
que en la vida musical tal vez podía hacer Dinero. un mejor dinero y un dinero más limpio, él continuaba en el negocio, porque según él, o sea, le había ido mucho mejor que en su anterior carrera de rapero, ¿no? Y ahí es donde Jay-Z se lanza a sacar su primer disco con su propia disquera, ¿no? Exacto. Con Rockefeller Records, ¿no? Y que bueno, que luego ha parido a artistas muy importantes, ¿no? Para mencionar primero que nada a el mismo Kenji, ¿no? Hay que mencionar también que desde mitad de los 2000 hasta la actualidad, Jay-Z no ha estado como que hueveando, flojeando, siempre ha estado haciendo algo, o produciendo un disco de alguien, o sacando un disco solista, Y de hecho toda esta cuestión. los últimos 10 años tenemos la colaboración Watch the Throne Con Kanye. con Kanye, y tenemos dos discos, el Lemonade producido por Kanye West de Beyoncé, que ha quedado en varias listas entre los mejores 10 discos de la década. Y luego también tienes el The Carters, que también es un disco top, ha sido muy bien reseñado y también tiene temas bastante destacables y que van por esta onda del maximalismo, de Watch the Throne, del disco de My Beautiful Dark Twisted Fantasy, del mismo Kenji, ¿no? Y creo que en este disco, si bien se busca el maximalismo en canciones como Family Feud, en The Story of Ye y Smile, en esta canción que estamos escuchando ahora, me parece bien chévere que Jay-Z haga este tipo de letras, ¿no? Primero en The Story of Ye, of OG, hablando de las injusticias que todavía hay con las personas afrodescendientes en Norteamérica, y en Smile, hablando de una madre que es lesbiana y cómo tiene que vivir su vida dentro de la comunidad negra, que es una comunidad muy religiosa, una comunidad bastante tradicional, y haberse decantado por tocar estas temáticas tan sociales, tan íntimas, en vez de irse por el maximalismo, me parece rescatable, y creo que también en base a eso es que gana el Grammy del año del 2017, ¿no? En que sale este disco. Y en Marcy Me, que es la canción que está sonando ahora, es una de las mejores canciones del disco, si no es mi canción favorita, que dentro del video y la narración, ¿no? Te muestra lo que son las raíces de la comunidad. O sea, las raíces de la comunidad muchas veces se forman círculos delictivos, etcétera, pero lo importante es el núcleo, o sea, cómo en este caso, ¿no? Un Jay-Z niño ve la comunidad, ¿no? Son tus hermanos, son las personas que te alimentan, son las personas a las que de repente les hacen los mandados para comprar trago, para comprar cigarrillos, y te regalan un poco de gaseosa, te invitan una hamburguesa, y el niño, sin saber qué sucede, los helicópteros de policía rodeándolo por arriba, o sea, ¿me entiendes? O sea, como que tú es otra normalidad. Claro. Y es una normalidad dentro de la criminalidad que a veces se da por los mismos contextos y las oportunidades, ¿no? JPEG Mafia, que lo habíamos comentado anteriormente, les dice muchas veces crackheads o insulta bastante a los rednecks dentro de sus letras, ¿no? Y por ejemplo, eso no se ve, ese escarnio contra una comunidad por la venta de drogas y el consumo de drogas no se ve tanto como en la comunidad negra, mañas. Sí. En cambio, en las comunidades caucásicas se ve más como un problema de salud. ¿Como consumidores? ¿Enfermos? Como enfermos, exactamente, no necesariamente como algo criminalizado. Sí, pues. Entonces, creo que es importante de lo que habla en este caso Jay-Z. Y con 444, que es la última canción que estamos escuchando ahora, rememora hitos de la historia negra, ¿no? De la historia afrodescendiente, ¿no? Habla de Basquiat, habla de Nina Simone, de la misma Beyoncé, y si no me equivoco en esta canción, bueno, creo que es una manera genial de acabar la década, ¿no? Hasta el 2020 por parte de Jay-Z, ¿no? Y ahora volvemos hacia atrás, o sea, 16 años con este disco del 2001. Para muchos el mejor disco de Jay-Z, para otros ese Reasonable Doubt, el debut de Jay-Z. ¿Y por qué es que hay tanto tiempo entre el disco del 96 y un disco como The Blueprint? Porque en el medio, con Rockefeller, empiezan a sacar diferentes colaboraciones, discos recopilatorios,
él mismo saca discos que van más orientados al público al que quería apuntar P. Daddy. O sea, un público más de un hip hop Motown, un hip hop ya más cercano a lo mainstream, eh, con trajes rimbombantes, rememorando un poco lo que era el G-Funk, tal vez, pero no llenos a lo gangsta rap, sino llevándolo más a lo Motown, a lo disco, y adoptar esa estética, ¿no? Y Jay-Z equivocadamente trató de ir por ese camino, igual tiene temas muy rescatables, discos buenos, pero él regresa tal vez a esa onda más original, más de su esencia propia, con The Blueprint y sacando temas como Girls, 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 ¿no? Donde tiene participación Q-Tip, disculpa. Esto fue en la época en la que Jay-Z se mete ya a la música y deja de traficar drogas. No, o sea, esto ya es, como te digo, ¿no? Reasonable Doubt del 96, ese fue con el disco Regresó. con el que él regresa, él lanza Rockefeller discos con este primer álbum, y luego hace los siguientes discos hasta el 2000, que son recopilaciones, participaciones conjuntas, y vuelve con The Blueprint, donde vuelve, se podría decir, un poco a sus raíces, a hacer un hip hop más tradicional. Y de hecho, a estas canciones, si se van a dar cuenta, ¿no? Las vamos a escuchar un rato más largo que los anteriores temas, porque particularmente Jay-Z es bastante especial con los canales por donde distribuye su música, y estos temas solamente podemos escucharlos, por ejemplo, ¿no? Como Hola Jovito, que le hemos seleccionado, o por ejemplo Blueprint, Mama Loves Me, solo lo vas a encontrar en Tidal o en Spotify Music o en Apple Music, si no me equivoco. No están dentro de YouTube, por lo que tenemos acá Girls, Girls, Girls Part 1 y Part 2, que en verdad también, ¿no? Tiene este sonido jazzy bastante característico del hip hop de East Coast, ¿no? De ahí esta canción que sería lo más cercano a una balada, tal vez por parte de Jay-Z en Song Cry, ¿no? Que es, abarca, ¿no?, el tema clásico del amor romántico. Y también hay que tomar en cuenta los samples que utiliza Jay-Z, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el tema anterior teníamos, por ejemplo, samplea a Eddie Murphy, samplea a Crash Crew, o sea, raperos de los 80, o sea, hip hop clásico, se podría decir, de la época hasta de los mismos Ram DMC, ¿no? De ahí, por ejemplo, llega a samplear una parte de One More Chance de Biggie, ¿no? Que, bueno, y también de Queen Beach de Lil Kim, que recordemos Lil Kim, parte de Junior Mafia, de este grupo dentro de la disquera que fundó Biggie, ¿no? No necesariamente como un homenaje, pero ahí puedes ver que Jay-Z se toma más en serio el legado de quién es el representante más grande dentro del East Coast, ¿no? Del hip hop East Coast. ¿Llegaron a conocerse B con Jay-Z? Me imagino que sí. Yo me imagino que sí. Ahorita no te sabría decir exactamente, pero sí llegaron a ser contemporáneos. O sea, no contemporáneos específicamente presentándose, pero tal vez de repente a sus inicios, más como te comentaba, en los 80, cuando Jay-Z era menos conocido, cuando hacía giras, se podría decir con freestylers, y le ponían a freestylear, de repente por esos lares sí, ¿no? Pero en ese momento, cuando tal vez el reinado de la East Coast queda acéfalo, empieza a sobresalir por un lado P. Daddy y por otro lado Rockefeller, que es Jay-Z, ¿no? En este caso. Que bueno, tiene para ver un poco de la relevancia que ha tenido este disco, ¿no? The Blueprint, y para volver también sobre Kenji, lo llegó a samplear en la canción Big Brother, en donde justamente habla de Jay-Z, ¿no? Donde lo ve como una figura a admirar o un referente, ¿no? dentro del género. Y bueno, también veamos los diferentes orígenes de ambos, ¿no? Tal vez Kenji viene de un origen mucho más privilegiado, ¿no? Y Jay-Z viene de lo que era tal vez un origen más cercano al gangsta, ¿no? Que es a veces lo que se pide para el realness, ¿no? Como ser real con lo que tú mencionas cuando rapeas, ¿no?
Nos vamos del 2001 al 2000 y con uno de los, tal vez se podría decir, el rapero más exitoso que salió de la segunda generación de Wu-Tang Clan. Sí. O sea, de hecho, este es uno de los discos mejores reseñados de los álbumes solistas que sacaron los miembros de Wu-Tang Clan, ¿no? Pero un álbum solista tampoco totalmente, ¿no? Porque de hecho tiene bastante mano de ex miembros, ¿no? Tiene participaciones de Method Man, por ejemplo, en esta canción Book 50. O sea, ¿cómo se podría decir? O sea, súper diferenciable la participación de Method Man. De ahí también tienes participaciones de RCA, de ahí de Raycon, de ahí también tienes participaciones de Más Tequila, de GCA. Es decir, aún hay este círculo Colaboración de de los colaboraciones ex-miembros. alrededor. Como luego ya lo veríamos en otros en otros artistas que hemos mencionado de años posteriores, ¿no? Bueno, por otro lado, ¿no? Ghostface Killah, ¿no? Él saca su nombre principalmente de una película de Kung Fu de los 70s. También vemos, ¿no? Su otro alter ego acá, ¿no? Iron Man, Tony Stark. Datos interesantes para ver un poco más de su, se podría decir, su forma de componer, su lírica, porque si bien tal vez podríamos pensar que vamos a encontrar un lado más satírico, que es algo habitual en Ghostface Killah dentro de este disco, es todo lo contrario, ¿no? Él va en un viaje con RCA por África. Y ahí tiene otra visión diferente de lo que es lo que vive o lo que afronta su comunidad, ¿no? Y de cómo personas a veces tan similares, ¿no? Como muchas veces la misma comunidad afroamericana se considera, tiene un estilo de vida occidentalizado y ya diametralmente opuesto a las comunidades afrodescendientes dentro del mismo África, ¿no? Y de hecho es mucho más crítico. Por otro lado, ¿no? Hay que mencionar que este disco, que no es algo habitual con todos los discos de hip hop, o al menos en esta época, ¿no? Inicios de los 2000, eh, debutó como número 7 dentro de Billboard 200 en el top de R&B hip hop, ¿no? En estos charts. Y de hecho, por otro lado, ¿no? Este disco ha tenido, por parte de la crítica, ha sido bastante aclamado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? NMA lo puso como dentro de los álbumes del año en el 2000. Pitchfork lo tuvo dentro de los 100 mejores álbumes del 2000-2004, los 200 mejores álbumes de los 2000, que sacó un conteo al final de la década en el 2009. De ahí también la Rolling Stone en los mejores 25 álbumes de hip hop de todos los tiempos, en los 50 mejores álbumes del 2000 y en los 250 mejores álbumes de los 2000 también, ¿no? De ahí en Spin fue puesto 11 y entre otras se podría decir condecoraciones dentro de la crítica más especializada en el ámbito musical. Oh, chicho, pero son. Ah, son demasiado, weón. Sí, alucina. Ni siquiera con esta colaboración con Madlib y MF Doom habían tantas como que nominaciones, ¿no? Ni siquiera el Jay-Z, o sea, se nota que es como un referente para, al menos para esa época. Y lo chévere es de que, como hablábamos, ¿no? Al inicio, ¿no? Que se escuchaba en Nueva York o en toda la zona del East Coast Hip Hop, se escuchaba por un lado, ¿no? Lo que este nuevo imperio que estaba construyendo con Rockefeller, Jay-Z, por otro lado el imperio que ya tenía. Vale. Y como te decía, IP venía, ¿no? Ya teniendo con su disquera, luego de haber tenido el éxito arrasador con Biggie. Ahora él mismo estaba produciendo beatmakers, estaba haciendo como que diferentes viajes íntimos a islas casi no desiertas, ¿no? Pero aislados a todo su equipo de producción, construyendo también esta nueva onda de hip hop, Motown, al inicio de los 2000. Y por su lado tenías a Ghostface Killah con un hip hop más cercano al boom bap, inspirado y proveniente de la tradición de Wu-Tang Clan, ¿no? Y también, ¿no? Sampleando como My Little Brown Book de Duke Ellington y John Coltrane, ¿no? Artistas famosísimos de jazz. Y por el otro lado, ¿no? También sampleando temas de los 70. Increíblemente, tal vez los discos que más sobresalen, o al menos
que, bueno, para la crítica, ¿no? Y que particularmente también nos han gustado son aquellos que se rememoran más o van más a samplear estos temas clásicos de los 70s, ¿no? De la música afrodescendiente norteamericana. Ya, es un clásico. Ya, que no o sea, si Es un diga, clásico. o sea, de repente uno dice, ah, puta, eso sí lo baño, Sí, pero, ese es un clásico. O sea, como dije en la primera parte del primer episodio de Hip Hop, no comencé con el hip hop, recién he metido lo que es Outkast con este disco, pero se notan las influencias, a menos de un rock mucho más clásico, setentero y un rock sureño, ¿no? sí, exacto. No, se va pero se va en un rock, pero protagonizado también por la comunidad negra, ¿no? Ellos mencionan en este disco que tienen influencias de Prince, por ejemplo, de Jimi Hendrix, de Funkadelic. Entonces ahí ya te percatas de a qué rollo va este disco, ¿no? Eh, Muchos dicen que es el mejor disco de Outkast. Outkast. Sí. Claro. En realidad yo lo consideraría como, porque luego, ¿no? Viene este disco, entre comillas, doble, ¿no? Ujú. En donde Big Boy por su parte hace la mitad del disco y por su parte André 3000 hace la otra mitad del disco y donde está este hitazo Heya, ¿no? Sí. Donde ya André 3000 quiso explotar su creatividad, ¿no? Ir tocando, incursión en otros géneros. Pero yo creo que Estanconia es tal vez como el pico creativo de la colaboración de ambos como un sonido conjunto. Creo que ellos eran muy conscientes de que eran muy diferentes Sí, en su lado, ¿no? Cada uno iba por un lado un poco más funky, como vemos con André 3000, y el otro tío era más de un gangsta rock o un rock más tradicional en los 90, ¿no? De lo que se había puesto como base o como referencia en esa época. y de hecho más cercano al gangsta rap, ¿no? Más cercano a a las influencias clásicas, porque como dices, ¿no? André 3000 está mucho más cercano a Parliament Funkadelic, está Exacto. mucho más cercano al histrionismo y a las características queer de Prince. De hecho, lo vamos a ver mucho más exterior. Y ellos mencionan esto en forma lírica de cómo es una utopía futurística, de cómo las relaciones de una persona que empieza a crecer en este ambiente del hip hop, ¿no? Atraviesa el tema del alcohol o el tema de las drogas, en el que ya tienen cierta experiencia con ese tipo de sustancias y saben que no en todo en Y exceso es bueno, malo. ¿no? La anterior canción que era Humble Mumble, la colaboración bastante interesante con Erika Badu. Le mete este lado de Neo Soul muy característico de ella. De hecho, en esa época tuvo un romance con André 3000. Sí. Y de hecho, Miss Jackson es dedicada a la relación fallida de ellos. Que es un dato así del consultorio del corazón, man. ¿Ya? Pero en fin, con el tema de Humble Mumble, lo chévere no es ese sonido tropical, ¿no? De hecho, ellos en este álbum experimentan con otro tipo de bases rítmicas, ¿no? En la que Mini había sido bien criticado, pero había estado dentro del mercado norteamericano únicamente, ¿no? Ujú. Con Scantonia ya entran al techno-funk, meten los sintetizadores psicodélicos, como tú dices, ¿no? Más presencia de rock sureño, algo clásico del southern rap, ¿no? El funk, el rock, o sea, si podríamos decir que en la parte es como una propuesta de Funkadelic pero con rap alucina. Y eso es como que lo hace de una mayor escucha, como algo que ya has escuchado y no te hace muy diferente en ese momento. Yo al menos creo que con Gangsta Shit, esto es lo que escucharíamos luego en el trap más adelante. Exacto. Y eso me parece lo caso, porque, o sea, si uno se remonta a estos discos del 2000, 2001, por ejemplo, es Stankonia del 2000, o sea, o sea, son discos que siguen vigentes hasta ahora, porque justamente está viendo, si bien no se podría decir un revival, Ujú. se está volviendo a experimentar, o sea, se está experimentando con estos sonidos que ya tenían cierta trascendencia más allá del hip hop, pero ahora con una mayor experimentación, con mayores elementos aún del techno, con mayores elementos de la electrónica, con mayores incursiones de rock. O sea, a diferencia de tal vez del post-punk, que es tratar de repetir una fórmula, un molde, a que se está trascendiendo aún más de lo que ya, por ejemplo, Outkast en su momento, ¿no?
o al menos se está intentando, porque aún Outkast sigue siendo un gran referente y al menos yo los escucho súper vigentes. Y si este disco saliera ahorita, creo que tendría Yo igual me de pegaría. éxito. Porque creo que también combina, ¿no? Es, como mencionabas, ¿no? Sonidos futuristas, que es ahora lo actual, ¿no? Y aparte lo clásico, que ya lo tienen en sus raíces, ¿no? Exacto. En el tema de premios, Stankonia ganó como doble platino en Canadá por Miss Jackson y triple platino en Estados Unidos. Así que al menos fue como que este empuje comercial que necesitaba la banda. Y bueno, yo creo que en este disco se nota un Outkast mucho más diverso. Por ejemplo, esos sampleos de rock, ¿no? Esas bases, lo veo mucho más diverso que en sus anteriores producciones. Y creo que André 3000 de repente aquí sí concreta el genio creativo experimental que quiso hacer en el siguiente disco. Ujú. Y tal vez nunca se dio cuenta, ¿me entiendes? Porque, o sea, el genio creativo de André 3000, o sea, se puede decir de que es bastante disperso, ¿no? Más diverso que su Exacto, pareja. ha incursionado en el cine, ¿no? Con incursiones, por ejemplo, en la película de Eminem, en 8 Mile, luego también como Jimi Hendrix, Esta en su película película biográfica. biográfica, ¿no? Entonces creo que, pese a lo que él mismo creía, ¿no? O sea, súper soberbio ese comentario, pero para mí, en Estanconia hay una versatilidad creativa y rítmica Como que él bastante chévere. sobresale más que su pareja. Sí, o sea, creo que ya en el siguiente disco ya terminan de separarse y ya es ya se vería lo que harían cada uno por su lado más adelante. Claro, cada uno sacó su trabajo personal. Ninguno de los dos ha dicho que es el álbum, perdón, el proyecto ha muerto. Está en una pausa infinita desde el 2006. Pero bueno, El último disco de esta segunda parte que hemos listado es el último también disco de A Tribe Called Quest. De hecho, con este disco cierran la colaboración entre los 3 y a veces más miembros de A Tribe Called Quest. De hecho, es el último disco también en vida de Five Dog, que fallece por complicaciones con su diabetes, un tema crónico que él ya venía arrastrando. Y en verdad, ese inicio es delicioso, man. o sea, salir del olvido del 98 al 2016, sí. Y fue muy bien recibido, ¿ah? De hecho, también, al menos, Q-Tip durante todo ese tiempo trabajó en su carrera, ¿no? Activamente. De hecho, se decantó un poco más por las temáticas, al menos en su primer disco, más ligadas también, ¿no? Al gangsta rap, a pesar de él venir de una tradición más de East Coast, más de mujeres, carros, dinero, ¿no? Un poco en contra de lo que proponían, ¿no? En un movimiento más africanista a inicios de los 80 y finales de los 90, ¿no? Y en este caso, habían escuchado primero Igo, que es un pedazo, es una pieza de jazz hop clásica, ¿no? Y ahora tenemos un sampleo que me gusta bastante de una canción de Elton John en este tema Solid Wall of Sound. Y de hecho, dentro de la canción también llega a tener participación Elton John Wow. en los vocales, llega a colaborar con ellos en la parte final de ¿no? Haciendo un dúo de voces bastante chévere con Q-Tip. ¿Recuerdas por qué se separaron en el 98? Creo que por diferencias, ¿no? Musicales. O sea, creo que ya cada uno quería experimentar por su propio lado, ¿no? Tenían intereses ya disímiles. Bueno, y en este caso, o sea, yo creo que si a alguien le preocupa, ¿no? El futuro del hip hop o si hay mucha presencia del trap dentro de la escena, puede tal vez darle una escuchada a Thank You for Your, a We Got It From Here, Thank You for Your Service, ¿no? Que aparte no tiene colaboraciones de artistas como Kanye, tiene colaboraciones con Kendrick Lamar, tiene un temón que es Moving Backwards, que es un tema de soul genial con Anderson .Paak. Y bueno, esta canción que es This Generation, ¿no? ¿La canción favorita del disco? ¿La canción importante del disco? Creo que Stay With The People, que habla de
cuál es la realidad actual, ¿no? Cosas que a veces no cambian. Y las rimas filosas de los tres MC. Otros datos importantes, ¿no? Ahora no hemos seleccionado específicamente estas canciones, pero dentro de este álbum pueden encontrar desde samples de Black Sabbath, en un tema que hemos mencionado, ¿no? Como With the People. Y de hecho, ¿no? También vamos a encontrar samples de Spinetta, por ejemplo, ¿no? Como Invisible, ¿no? Dentro de la banda Invisible, en el tema Ruido de Magia, dentro de este tema, ¿no? This Generation. Y lo que hemos escuchado clarito al inicio, ¿no? Ese sample de típica canción reggae, que es de Paz de Ducci, ¿no? Un tema clásico de lo que es reggae. Luego, por otro lado, también vamos a tener las colaboraciones de Jack White en temas como el anterior Solid Wall of Sound. Puta, Jack White, wow. Qué bestia. Y para mí ese es, creo que sería mi tema favorito del disco. Creo que es un tema, o sea, podrías escucharlo a lo largo de toda la historia y en cualquier disco de A Tribe Called Quest y te gustaría de igual manera y el disco cerraría de Muy buena forma. manera de terminar una carrera, hermano. O sea, que salieron de casi más de 10 años sin hacer música nueva para poder despedir a este miembro que había fallecido recientemente, ¿no? Bueno, como te comentaba anteriormente, ¿no? Este disco va más por el lado, ¿no? De volver esas raíces, ¿no? Del boom bap rap y de ahí también del colectivo Native Tongues, ¿no? Donde perteneció a Tribe Called Quest, Jungle Brothers, de la Soul, ¿no? Y del cual recomiendo un tema genial que es Bari, que es un tema donde participan ellos y también Queen Latifah y Money Love, ¿no? Pero bueno, por otro lado, como también me decías, ¿no? Hacen en parte este disco para despedir, ¿no? A Five Dog, ¿no? Porque también, ¿no? Hay una canción que cierra el disco que es Love Somebody, y por otro lado también está Donald, Donald, que cierra el disco, y también tienes la canción que es Love Somebody, que ambas hablan de Five Dog, ¿no? Y que son un homenaje hacia él, ¿no? Un homenaje bastante sentido, porque al menos dentro de el flow, creo que el flow de Q-Tip y de Five Dog hacían una combinación y ¿cómo se podría decir? Unos repiques, unos contrapuntos que creo que marcan la diferencia en A Tribe Called Quest, ¿no? Me encanta el tema todo el tema del arte y el estilo gráfico. Como que empezaron a hacer como un recuento de todos los tipos de portadas que habían hecho durante los 90. Exacto, porque es muy y eso genera Theory, nostalgia, ¿cierto? genera Exacto. nostalgia, bastante nostalgia. Hay que tomar en cuenta también que en este último disco de despedida del proyecto aparecieron en varios shows en vivo estadounidenses, hicieron un tour más o menos grande, ¿no? Para ser una banda que se había separado hace más de 10 años, eso es muy relevante, ¿no? Pero es como voy a repetir una muy buena despedida para este proyecto. Luego por otro lado, ¿no? Luego también recomiendo The Space Program, ¿no? Que también es una canción con un cierto corte político. Y bueno, recordar, ¿no? De que este disco logró muy buenas reseñas en Entertainment Weekly, AllMusic, The Guardian, It Is Time, Pitchforks lo coloca como de lo mejor de la música nueva, le pone un 9 de puntaje. Y a decir verdad, es uno de los mejores discos de A Tribe Called Quest. O sea, creo que no tiene nada que envidiarle a discos anteriores. Hubiera sido genial que este disco salga antes, pero creo que también es por algo, ¿no? Ellos mismos, Q-Tip expresó de que quería que el disco tuviera un sonido bastante rock. Y de hecho trabajaron en un estudio de grabación donde había trabajado con los mismos, se podría decir, equipo de sonido con el que había ya estado Jimi Hendrix, Blondie, Ramones, Frank Zappa. Entonces, de repente trataron de surtirse diferentes elementos que le brindaran un sonido un poco más rockero. Y creo que también, ¿no? La participación de Elton John, la participación de Jack White te lo deja un poco más claro. Y lo chévere, ¿no? Es de que ese sonido es algo que ahora los mayores referentes como Kendrick Lamar o tal vez músicos más... Bueno, eso sería todo con el conteo de la segunda parte de la lista. Ha sido genial volver a escuchar, ¿no? Temas clásicos, o sea, bandas clásicas como A Tribe Called Quest, ¿no? Ghostface Killah,
De ahí De las nuevas promesas también, de ¿no? hecho. Se va un corriente al... No tenemos ni idea cómo a qué se vendrá más adelante, ¿no? Pero te mantiene en expectativa. Eso Sí, sí. de hecho, pucha, yo espero que va a incluir bastante más el rock. De hecho, creo que va a haber de repente por ahí un merch o mayores colaboraciones entre estas bandas que están tocando un revival más de el soul de los 70, pero tal vez el soul un poco más occidentalizado, un poco más blanco, ¿no? Un poco más disco, de bandas como los mismos Tame Impala, con este último tema que han Lost sacado, in Los Yesterday. in Yesterday, que es, o sea, es como que ahora para qué voy a escuchar Tame Impala si puedo escuchar Parcels, ¿no? O En sea, serio. tal cual, o sea, ¿no? Y Sí. creo que es una tendencia que está tomando cada vez más fuerza, o sea, lo vimos en el último trabajo de Steve Lacy, también metiéndole más rock de los 70s, o sea, creo que va a haber de repente por ahí una confluencia entre el soul y indie disco, indie rock más tirado para lo tropical que están sacando algunas Creo bandas que ya de rock es psicodélico, una ¿no? fórmula ya, ¿no? Una radiofórmula, creo yo. Y no se le Se puede está, decir ni radiofórmula. Ahora es que mainstream fórmula. creo que está Puta, transformando, la creo que raya fue. esas líneas de bajo funky Sí. ya se han vuelto mainstream de una manera bastante rápida, ¿no? Y creo que ya eh, tal vez va a haber mayor oportunidad para que artistas de para mayor Varias cantidad de artistas de hip corrientes hop, corrientes musicales confluentes, puedan volverse convivir mainstream, ¿no? en Y el mismo confluir y escenario, en el volverse mismo mainstream, contexto. ¿no? Y eso genera bastante expectativa. Bueno, espero que les haya gustado este episodio de hip hop. Eh, Les recordamos que pueden encontrar otras listas de otros géneros, ya sea post-punk, shoegaze o otros estilos, en nuestro canal en Spotify, YouTube y Apple Music como los podcasters. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Sí, no olviden escuchar el primer episodio de Hip Hop, la primera parte, bueno, para que vean el contenido completo, ¿no? Y de hecho Sí. vamos a incluir algunas recomendaciones, algunas menciones honrosas al final de todo el conteo con algunos artistas que hemos dejado en esta ocasión. Pueden encontrar nuestra lista de Spotify en los podcasters como los mejores discos del siglo XXI. Ujú, escrito XX1. Sí. Bueno.